documentos que en su día causaron un gran consenso, ¿no? Internacional. Uno de ellos es la Carta de la Tierra y otro de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Básicamente el Frente Cívico es eso, y es demandar el que pues, todas las personas tengan derecho a un trabajo, derecho a alimentarse, derecho a una educación, una sanidad, unos servicios públicos elementales y poco más, y una vivienda, por supuesto. Entonces, estas cosas que parecen más que razonables hoy en día, nos da la sensación, y la verdad es que queremos hacer patente, que estamos teniendo más que problemas para poderlas conseguir. Entonces, como la sensación que tenemos desde el Frente Cívico es que después de 40 años de políticas de tendencia neoliberal, pues más que acercarnos a todo esto que os he comentado y que parece más que razonable, nos estamos alejando, pues entonces queremos evidenciar esta situación y bueno, pues desde el Frente Cívico de Zaragoza, que la verdad que somos poquitos, pero bueno, nos vamos juntando de vez en cuando, entre otras cosas nos dedicamos a llamar a gente como Juan Carlos para que nos eche una mano y con su virtuosismo, con su capacidad didáctica y su alegría pueda transmitirnos todo esto que os estoy contando, pero de una forma mucho más didáctica y mucho más amena. Entonces, voy a extender. Si alguien se quiere informar más sobre el Frente Cívico y sobre lo que hacemos en Zaragoza y cuando nos reunimos, hay una dirección para que dejéis vuestro correo y os añadamos a la lista de correo y os lleguen las convocatorias. Y nada más. Simplemente eso, que cuando llegue el turno de palabras, todas las dudas que tengáis o que os vayan surgiendo, abriremos ese turno y estableceremos un diálogo con Juan Carlos. Y a partir de ahora ya es todo cosa de Juan Carlos. Pues muchísimas gracias. Yo me voy a bajar ya al ruedo, que es donde me gusta. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación cívico y a ustedes por la amabilidad de estar aquí otra vez escuchando a mi amigo Paco Palacios, siempre del que tanto aprendo, profesor aquí de Derecho Constitucional. Bueno, me ha costado mucho pensar qué les iba a contar, ¿no? Por un lado, porque no quería repetirme, pero por otro lado, porque sí que quiero contarles mi manera de ver las cosas, porque si es la manera que yo tengo para entender, creo que lo más honesto por mi parte es intentar trasladarla, ¿no? Pero también es cierto que si ya le he contado, pues ver si soy capaz de contarla de otra manera. Y dándole vueltas, al final digo, me parece que traigo demasiadas cosas para contar. Miren, intentando ver de otra manera lo que quiero contarles es que, como contaba la otra vez, estoy convencido de que vivimos un tiempo de absoluta perplejidad, ¿no? Un tiempo donde, como decía Benedetti, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y es aquí una lista de cosas que todos ustedes conocen y que reclaman, fíjense ustedes, una manera diferente para entenderla. Son cosas supuestamente novedosas que no podemos entender con las armas melladas de los análisis antiguos. Y que cuando uno se empeña en intentar entender las cosas nuevas con las gafas viejas, uno al final se queda, ya digo, perplejo, se queda como les contaba, como el ciempiés que cuando le preguntó el sapo cuál era la primera patita con la que avanzaba, se quedó varado porque no era capaz de entender cuál era el procedimiento de caminar. Ignorante de entender que le bastaba avanzar una patita para recuperar el movimiento. Creo que en este mundo confuso, ya digo, donde había una serie de preguntas y respuestas, en el momento en que nos cambiaron las preguntas nos quedamos descolocados. Y ya digo, he hecho aquí una lista de cosas que quizás les puedan interesar para que entendamos un poco este momento de perplejidad. Miren, por un lado, creo que hay un exceso de información. Qué curioso. Tanto reclamar que queríamos conocer y al final hay tanta información que no podemos procesarla. A mí me parece sorprendente que ayer ZP le presente el libro a Tony Blair. Es que no nos hemos acordado ya de que Zapatero retiró las tropas porque se lo exigimos nosotros.
que no se levantó, si ustedes recuerdan, en aquel desfile cuando pasó la bandera norteamericana. Es que no nos acordamos que Tony Blair es uno de los 3 de la foto de las Azores, junto a Aznar y George Bush y el anfitrión que era Durão Barroso. Y resulta que ese tipo, que fue el que de alguna manera señaló el elemento radical de oposición a lo que había existido de Zapatero, lleva unos años después a que le presente su libro, Tony Blair. Esto solamente es posible en la medida en que tenemos tanta información todos los días que ya no tenemos herramientas para procesarlas. En los cambios hemos pasado de las pandillas, del tiempo en la calle, de los partidos de fútbol, a la PlayStation y a los juegos de rol. ¿Va a tener eso algún tipo de significado? Hemos pasado de un tiempo en donde ser mileurista era un insulto, a donde ser mileurista es casi un sueño. Hemos pasado de un tiempo en donde hacíamos crucigramas, ahora a hacer sudokus. Y tengo la sensación de que la diferencia entre un crucigrama y un sudoku es que con el crucigrama igual aprendías palabras. Y con el sudoku lo que te haces es más líos. Hemos cambiado, fíjense ustedes, la libertad de decidir. La libertad de decidir la hemos cambiado por... la libertad de decidir por la libertad de no decidir. Y pensamos que cuando no tomamos decisiones estamos siendo igualmente libres. Y hemos comprado esa mentira que nos conduce a la inactividad. Hemos asumido que todo lo que fracasa en la práctica tiene una segunda oportunidad como espectáculo, como decía Guy Debord y los situacionistas en los años 60. Y de repente, cosas que han fracasado en el mundo de lo real, vamos y los compramos en esa segunda oportunidad mediática. Fíjense que hemos pasado del riesgo a probar cosas nuevas, a ver en nuestras carteleras La Edad del Hielo 5, Rápido y Furioso 17, Shrek 14, Aterriza como puedas 23. Fíjese que, o también, ahora que está de moda, ver series que ya nunca se acaban. Que hemos pensado que las series de televisión estaban muy bien, pero es que ya nos vuelven a engañar. Y es que las series ya nunca acaban. Y las series que ya nunca acaban dejan de ser un producto que te está contando algo, deja de ser un autor que te quiere trasladar una idea y se convierte en puro entretenimiento otra vez. Otra vez, echarte horas y horas y horas enfrente de la televisión, no para que obtengas ningún tipo de mensaje, sino para que estés simplemente entretenido. Hemos pasado de tener fútbol los domingos a tener fútbol todos los santos días. Hasta el punto de que cuando uno escucha la radio por la mañana, ya tiene su espacito también del fútbol. Porque es una realidad terrible de que los anunciantes no pagan los programas de informativos si no hay deportes, porque hacen la lectura de que si no hay deportes no nos interesa, y por tanto baja la audiencia, y al bajar la audiencia pues deja de ser un negocio. Por tanto, ya digo, de fútbol los domingos a fútbol every days. Hemos pasado de ser Homo sapiens a ser Homo Beatles. Es decir, hemos pasado de ser personas que entendíamos buena parte de lo que nos ocurría, a través del lenguaje. Hemos pasado a renunciar al lenguaje como constructor de realidades. Hemos pasado, fíjense ustedes, algo tan hermoso, en el 500.000 a.C. aprendimos a hacer fuego. Tardamos 300.000 años en socializarlo. Por eso, en todas las culturas, el mito de Prometeo que roba el fuego a los dioses. Creo que les contaba. Pasad. Y fíjense ustedes, ¿qué empezamos a hacer en cuanto socializamos el fuego? Empezamos a desarrollar el lenguaje. ¿Y qué hacemos cuando desarrollamos el lenguaje? Empezamos a enterrar a los muertos. Es decir, cuando nombramos la palabra Dios, pasa a existir Dios. Bueno, pues fíjense, hemos renunciado a esa construcción del mundo con palabras. La Biblia empieza, el Génesis empieza creando Dios el mundo. Con la ayuda de Adán, a Eva no le pide, colabora. Adán y Dios construyen el mundo dándole palabras. Y fíjese que estamos renunciando a las palabras y estamos simplemente asumiéndonos como seres audiovisuales, ¿no? Es decir, ya digo, dejamos de ser Homo sapiens y pasamos a ser Homo Beatles y renunciamos al lenguaje como un arma emancipatoria. Hemos salido, fíjense ustedes, el 18 de julio del 36, este pueblo salió a pedir armas o a coger armas y hemos pasado de ese golpe del 18 de julio del 36 que nos llevó a la calle a pedir armas al 23 de febrero del 81 ante ese golpe que nos metimos debajo de la cama. ¿Qué ha pasado? Entre medias, ¿no? Para que el mismo pueblo que salió a la calle a jugársela, a pedir armas y que le paró durante 3 años los pies al fascismo, el 23 de febrero del 81 nos metimos
debajo de la cama. ¿Qué ha pasado entre ese momento donde pensábamos que los héroes eran los astronautas, los exploradores o Einstein? Que la gente ponía un cartel en sus habitaciones de un tipo como Einstein, que era un científico, ahora que los héroes son los famosos. Y los famosos son gente que son famosos porque son muy conocidos. Y son muy conocidos porque son famosos. Claro, fíjese que ahora resulta que los héroes son los famosos, son los futbolistas, porque ganan mucho dinero, son famosos que escriben memorias. Belén Esteban ha escrito unas memorias, parece mentira, pero ha escrito unas memorias. No sé qué habrá contado. O gente, fíjese, que son muy conocidos porque hacen igualmente cine, ¿no? Es decir, fíjese qué diferencia, ¿no?, entre gente que ha hecho algo, que merece nuestro reconocimiento porque ha hecho algo, o esa otra gente que ya digo que el reconocimiento es simplemente que están ahí. O fíjense también qué buena pregunta que ha ocurrido entre el New Deal de Roosevelt en los años 30 en Estados Unidos, o que ahora Obama no pueda poner en marcha el Obamacare, es decir, una suerte de seguridad social. Y que, fíjense ustedes, ¿cómo es posible que las aseguradoras o las farmacéuticas hayan convencido al grueso de la población para presentar ese privilegio particular como un interés colectivo? Que ese es el corazón de buena parte de lo que tenemos que entender. ¿Cómo consiguen las minorías presentar su privilegio como un interés colectivo? En el caso de Estados Unidos, las aseguradoras que no quieren que haya seguridad social, o las farmacéuticas que tampoco lo quieren para poder seguir vendiendo o sus seguros o sus medicinas más caras, argumentan: cuidado, cuidado porque los gorrones se van a servir de esa seguridad social. Vamos a estar financiando a los caraduras. Y el segundo gran argumento que siempre utilizan: cuidado, porque un gobierno que pueda gestionar la seguridad social es un big government, es un gran gobierno que al final se llama comunismo, ¿no? Y al final la gente tan cretina, no porque sean de Creta, ¿no?, sino tan cretina, tan tontos, resulta que interiorizan ese argumento, que construyen las minorías para que las minorías tiren piedras sobre su tejado. Miren, al final tengo la sensación que hemos cometido el viaje inverso de Matrix, ¿no? Recuerdan ustedes que Neo, en un momento determinado, que les sospecha y por tanto decide probar si sus sospechas son ciertas o no son ciertas. Y se enfrenta a Morfeo y le dice: aquí tienes una píldora, la píldora roja y la píldora azul. Si tomas la píldora azul, te olvidarás de esto que ha ocurrido y seguirás viviendo en tu matriz, en tu Matrix. Ahora, si tomas la píldora roja, te vas a encontrar a la verdad, y la verdad no va a ser necesariamente amable. Y entonces va Neo y decide tomar la píldora roja. Y cuando despierta, le recibe Morfeo diciéndole: bienvenido al desierto de lo real. Ahora ya eres una persona, ahora ya eres un adulto, ahora ya no vives en mentiras, pero cuidado que esto ahora va a doler. Y por eso, fíjense, parece que este siglo XX, donde habíamos escogido la píldora roja, ahora estamos haciendo como ese otro personaje de Matrix, que es Cifra, que decide regresar y vender los secretos al señor Smith, y que de repente dice: quiero otra vez la píldora azul. Y se está comiendo un filete y dice: yo sé que este filete es mentira, que este filete es un producto de mi imaginación, pero solamente aquí en esta mentira puedo comerme este filete. Fíjese que en esa deconstrucción no tenemos herramientas para entender las cosas. Estos días venía comentando, claro, la diferencia, no sé si el otro día había pasado cuando estuve aquí, la diferencia entre David Fernández, que en sede parlamentaria le enseña una sandalia, ¿no?, al gángster Rato, ¿no? Y de repente todos los medios de comunicación lo atacaron poco menos que si fuera un terrorista, ¿no? Y el diario El País hizo un editorial furibundo, diciendo que estaba ninguneando la dignidad parlamentaria y que estaba poco menos, ya digo, que mancillando la honra parlamentaria. Y uno no dejaba de acordarse de la diputada Andrea Fabra diciendo en sede parlamentaria a 6 millones de parados que se jodan. Y de repente allí todos estos bienpensantes dijeron: no hay que sacar las cosas de quicio, fue un comentario que realmente no era eso lo que quería decir. Y resulta que Fabra, que es el que nos representa porque le está llamando gángster a un gángster, no podemos reconocerle como un tipo que le echa coraje para enfrentarse a los poderosos. Y en cambio a una tipa que es pura basura, como la diputada Andrea Fabra, tenemos que salvarle cuando insulta a los 6 millones de parados. Fíjense ustedes que lo que vengo a contarles de alguna manera es cómo demonios dinamitamos todos esos relatos que nos impiden ver lo que nos pasa, para que no ocurra en ese tiempo tan parecido al actual aquello que decía Ortega y Gasset en los años 30. Lo que nos pasa es que no sabemos
qué nos pasa. Y tenemos que dinamitar cosas que están muy escondidas. Fíjense que en 1964, ese sinvergüenza que era Manuel Fraga, un sinvergüenza, y no me canso de decirlo, nunca agradeceré lo suficiente que me cogieran el teléfono aquel día en Radio Nacional de España. ¿Cómo me gustó? Yo pensé que no lo iban a hacer. Y entré en la ducha y dije, voy a salir por si me llaman. Y salí, de repente sonó el teléfono y me dieron entrada y pude decir, lamento que fuera el día que había muerto Fraga, pero no soportaba que nos lo presentaran como un héroe de nuestro país, un tipo que fue ministro en gobiernos que firmaron sentencias de muerte, que de repente dijeron, tú vas a morir y tú vas a vivir, y él daba el enterado. Un tipo que rapó el pelo a las mujeres de los mineros porque estaban ejerciendo la huelga, el tipo que manipuló los diarios de un estudiante como ustedes de Derecho, que lo tiraron la policía por una ventana, y manipuló los diarios para que el diario ABC, no consta que se hiciera mucho de rogar, para que el diario ABC presentara esa manipulación como un suicidio, manipulando los diarios en vez de presentarlo como un asesinato. Y Fraga, ese hombre de la patria, llamando a los padres de Enrique Ruano y decir, portaos bien que todavía tenéis una hija, tenéis que cuidar a vuestra hija. Ese tipo, ese sinvergüenza que justificó el asesinato de Julián Grimau, ese sinvergüenza que nunca se arrepintió del golpe de Estado del 36, que siempre defendió el franquismo, que había estado en la cárcel en Francia o en Alemania por defender el genocidio fascista o nazi. Ese tipo lo pusimos nosotros a redactar una constitución. Y es el fundador del Partido Popular. Y yo quiero reconocer en la memoria de mi país quiénes son esas personas, porque si no, no entiendo nada de lo que me está pasando. Bueno, pues en el año 64, Fraga puso en marcha una campaña que era 25 años de paz. Y de repente, en vez de celebrar el primer año de machacar a los republicanos, el segundo, el quinto año, el décimo, el decimoquinto, el vigésimo, de acabar con los republicanos, con los rojos, marxistas, ateos, bolcheviques, mala madre anti-España, el año 25 terminan todo aquello y dicen, vamos a celebrar 25 años de paz. Continuación de la campaña anterior de Spain is different. Y fíjense que estos 25 años de paz todo es buena onda, tenemos que olvidarnos de los viejos tiempos, lo que pasó en el 36 ya está olvidado. Y uno decía, sin vergüenza, un año antes has asesinado a Julián Grimau, un año antes has montado el Tribunal de Orden Público para perseguir delitos políticos. Te has cargado también a dos anarquistas, ¿no? A Delgado y a otro más, ese año anterior. Es decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que estás ocultándome la realidad y estás diciendo a la gente 25 años de paz? Y fíjense, de esos 25 años de paz se va a empezar a plantear, olvidemos el pasado. La culpa fue de todos. Estábamos locos. Y como estábamos locos ya, olvidémonos. Y fíjense que con ese discurso, de repente no tenemos herramientas para entender el pasado. Y ahora resulta que, fíjense ustedes, en un momento concreto, donde está cambiando el contrato social de las españolas y de los españoles. En un momento en donde hay cosas que, aunque mejorase la economía, no se van a solventar. No van a bajar los millones de parados, no van a recibir ningún tipo de resarcimiento por todo este sufrimiento. La gente que se ha ido de España va a quedarse mucho tiempo fuera de España. La privatización de los servicios públicos va a permanecer privatizada. Y de repente dice Rajoy, gracias por estos tiempos duros, pero ya tranquilos, porque ahora va a venir una mejora económica. Y de repente la gente tiene que alegrarse porque va a venir una mejora económica que seguramente no nos va a tocar a nosotros. Y piden que seamos felices y que nos tranquilicemos con esa suerte de mentira. Yo no quiero. Les contaba, creo, el otro día un profesor que me estoy enfadando con él profundamente, ¿no? Porque cuando teníamos 20 años era el rojo de los rojos de los rojos y era un pesado. Porque es que nos pasaba a todos por la izquierda y todos éramos una cuerda de reformistas. Y ahora es un profundo reaccionario. Y entonces siempre además tiene la tentación de la inocencia, de presentarse como mejor de lo que es. Creo que les contaba y que siempre dice, mira así la chusma y dice, yo es que tenía que haber nacido en la Grecia clásica, ¿no? Yo tenía que haber nacido. Un día me enfadé y dije, pero idiota, tú naces en la Grecia clásica y te toca esclavo. O sea, claro, porque el tipo estaba convencido que iba a ser Platón, no iba a ser Aristóteles, que no idiota, que te va a tocar esclavo, ¿no? Entonces te digo, esas mentiras donde uno reconstruye elementos que al final evitan posicionamientos particulares. Bueno, ¿cómo demonios enfrentar
intentamos todo este relato que les decía, que es algo que les empecé a contar el otro día. Mire, uno de los elementos que tenemos que entender es que todo se está moviendo. Hay un filósofo, sociólogo, politólogo, Zygmunt Bauman, que habla de que vivimos en un mundo líquido, un mundo donde todo se desvanece, donde ya nada es permanente. Otro sociólogo, Richard Sennett, ha explicado la corrosión del carácter, es decir, cómo lo que nos ocurre ya no es permanente, donde ya hay cosas que realmente nos impriman carácter, como un rasgo de nuestra personalidad que está ahí para quedarse, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque el mundo del trabajo era el que nos daba ese rasgo permanente. En cambio ahora vivimos en una profunda mudanza. ¿Y saben cuál es el efecto? Cuando uno vive en una mudanza, pero pasen si quieren ahí, si no tengan problema, pasen, no estén ahí en la puerta, que se van a resfriar. Pasen, sin problema, de verdad. Estamos en familia ya, si ya nos conocemos. Por favor. Mis alumnos ya pasan y me dan collejas, ya no hay... Bueno, fíjense, les decía que vivimos en una permanente mudanza. Y como vivimos en mudanza, tenemos la sensación de ser realquilados. Y es curioso porque cuando uno vive realquilado no quiere cambiar ni las cortinas. Fíjese que esa permanente sensación de que todo es fugaz. Les contaba que ando yo preocupado por la tesis 11 sobre Feuerbach. Esa tesis tan repetida de Marx, que está en el frontispicio de la Humboldt Universität, allí en Berlín, que dice: los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Una tesis marxista constantemente repetida. Los filósofos han interpretado el mundo de manera diferente. De lo que se trata, de lo que estamos aquí discutiendo, es de transformarla. Bueno, pues yo soy de la opinión de que no. De que es verdad que, por supuesto que hay que seguir transformando el mundo, pero estoy convencido de que estamos en un momento histórico en donde hay que volver a interpretar el mundo. Donde necesitamos volver a pensar lo que nos pasa. Donde tenemos que acertar con un buen análisis de lo que ocurre. Porque si no estamos condenados, ya digo, a no entender nada. ¿Saben por qué? Porque se lo digo con absoluta rotundidad. Creo que estamos en un punto de bifurcación. Creo que estamos en un parteaguas histórico. Les contaba que la palabra crisis hace referencia al campo de la medicina. El momento en donde un cuerpo enfermo o sana o muere. La noche crítica es la noche donde te recuperas o donde falleces. El momento crítico, les decía que en ese tiempo tan inquietantemente parecido al actual, que eran los años 30, Gramsci, dirigente comunista, en un tiempo donde los dirigentes de la izquierda también eran gente que pensaba, Gramsci en ese momento dijo que los tiempos de crisis eran tiempos en donde lo viejo no terminaba de marcharse y lo nuevo no terminaba de llegar. Y esos momentos eran donde surgían los monstruos. La segunda parte es esencial de la frase de Gramsci. ¿Por qué? Porque fíjense, si hay cosas que ya no valen, pues hay gente que va a seguir insistiendo en ellas, van a convertirla en un monstruo. Fíjense que la crisis tiene mucho que ver con esto que llamamos el austericidio. Y es curioso que, como estamos en esa confusión, desde los sectores financieros internacionales, pero ¿cuál es la propuesta que nos están dando? Más de la misma medicina. Más de la misma medicina. Hasta que el enfermo termina por fallecer. Fíjense que, ya digo, uno de los riesgos, de los monstruos que tenemos, es la gente que no se da cuenta de que hay cosas que ya no funcionan. Y en cambio se va a aferrar a ellas. Es lo que está detrás de las sectas. Es lo que está detrás también de los nacionalismos. De cualquier nacionalismo. El nacionalismo español, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, el quebecuá o el iraní, me da igual. Cualquier nacionalismo es un reforzamiento del identitario porque tienes la sensación como inhumancia de que vas a perder el futuro y por tanto casi que vas a preferir inmolarte antes de que los romanos te quiten tus dioses. Fíjense que la conclusión de todo esto, que era como creo que empezaba hace unas semanas, les dije que la conclusión de toda esta confusión nos muestra un panorama muy terrible, y es que los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Todos los días tenemos nuevos datos. Resulta que a Fabra, este personaje siniestro de las gafas oscuras, al final le caen 4 años, pero le caen 4 años como Al Capone. Si no le caen 4 años por los delitos que sabemos que cometía, a este señor que le ha tocado la lotería no sé cuántas veces, este señor responsable del aeropuerto sin aviones de Castellón. El otro día decía alguien que no sabía si era una noticia, ¿verdad? O era de coña, decía,
Fabra será condenado a una cárcel sin presos. Como era el aeropuerto sin aviones, pues le va a tocar Bueno, este señor que lo condenan al final por desfalco, como por fraude a Hacienda, resulta que la Cámara de Comercio de Castellón dice: no hay razones para quitarle de su cargo en la directiva del Círculo de Empresarios de la Cámara de Comercio de Castellón, porque eso es un asunto suyo particular. Dice, voy a leerlo otra vez, que creo que algo se me ha escapado. Y lees otra vez que la Cámara de Comercio de Castellón dice que lo hayan condenado por defraudar a Hacienda es un asunto particular y que no tiene ningún tipo de consecuencia en que tenga que dimitir de la Cámara de Comercio de Castellón. Y encima, como pertenece a la directiva de la Cámara de Comercio de Castellón, tiene un puesto directivo en el puerto de Castellón, que es público. Es decir, que Fabra sigue orinándonos y diciéndonos que llueve, ¿no? Los canallas, miren ustedes, están envalentonados y la gente decente perpleja. La gente decente está tan perpleja que David Fernández, siendo diputado, lo más que hace es enseñarle una sandalia a Rato. Fíjense que si realmente estableciera principios de causalidad y pensara en la gente que le han robado los ahorros de su vida con las preferentes, si pensara en la gente que le han robado los ahorros de su vida quitándoles la casa, si pensara que Bankia nos ha empobrecido a todos los españoles, no sabemos si por 100.000 millones o por cuántos, 40.000 seguro. De resultas de todo eso, fíjense ustedes qué fácil es descargar esa ira y tirarle la alpargata a la cabeza, como hacen en las culturas árabes. Pero no lo hizo, porque la gente decente está perpleja. En cambio, fíjese, un tipo como Fabra no tiene ningún tipo de pudor en seguir manteniendo sus cargos. Bueno, o Ana Mato, ¿no? O lo que nos hemos enterado, que resulta que Ana Mato, esa que un día se levantó a preparar el café y dijo, uy, un jaguar. Pues, no sé. ¿Quién no tiene un jaguar en el garaje? Yo tengo 3 o 4, ¿no? Por eso no me extraña que haya otro. Y esta señora resulta que le da un contrato a la Mela, que es el tipo de la Comunidad de Madrid que ha privatizado con fraude y que está ahora en los tribunales imputados porque han hecho en la puerta giratoria un negociazo de privatizar la sanidad madrileña y después hacen en las culturas árabes. Pero no lo hizo, porque la gente decente está perpleja. En cambio, fíjese, un tipo como Fabra no tiene ningún tipo de pudor en seguir manteniendo sus cargos. Bueno, o Ana Mato, ¿no? O lo que nos hemos enterado, que resulta que Ana Mato, esa que un día se levantó a preparar el café y dijo, uy, un jaguar. Pues, no sé. ¿Quién no tiene un jaguar en el garaje? Yo tengo 3 o 4, ¿no? Por eso no me extraña que haya otro. Y esta señora resulta que le da un contrato a la Mela, que es el tipo de la Comunidad de Madrid que ha privatizado con fraude y que está ahora en los tribunales imputados porque han hecho en la puerta giratoria un negociazo de privatizar la sanidad madrileña y después montar empresas, sin tener ni idea de eso, montar empresas para satisfacer las necesidades de las empresas que han privatizado. O sea, que han hecho todo un business a imagen y semejanza de sus necesidades. Están imputados y va Ana Mato y le dice, toma, te voy a dar el contrato para ti para que me privatices los hospitales de Ceuta y de Melilla. Y sale el tipo hoy y nos manda una carta diciéndonos que va a presentarse, dice textualmente, a todos los convenios que le resulten satisfactorios económicamente para su empresa. Vaya si no están los canallas envalentonados. Y ya hablamos en su día de Ana Botella con su Relaxing Cup for Limpieza en Madrid y las Olimpiadas, y que en un mes íbamos a ser la capital olímpica del mundo y al mes siguiente éramos la capital olímpica de la mierda, porque es que teníamos dinero para unos Juegos Olímpicos y luego no teníamos dinero para pagar la limpieza de Madrid. O lo último de ayer, o antes de ayer, Rafael Hernando diciendo a las víctimas del franquismo que solo se preocupan por sus abuelos o sus padres cuando hay dinero de por medio. Que diga alguien eso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de algún asesinado por ETA. Que vaya alguien y diga, es que a usted solamente le interesan las subvenciones, lo que hubiera ocurrido en este país. Y de repente este tipo, portavoz adjunto del PP, que es que no es cualquiera. El portavoz adjunto del PP va y nos dice que cuando nos preocupamos por dónde están enterrados
esos hombres y mujeres que dieron la vida por defender la República y por pararle 3 años los pies al fascismo en nuestro país, por preguntar dónde están enterrados, resulta que al parecer estamos interesados solamente. Teníamos dinero para unos Juegos Olímpicos y luego no teníamos dinero para pagar la limpieza de Madrid. O lo último de ayer, o antes de ayer, Rafael Hernando diciendo a las víctimas del franquismo que solo se preocupan por sus abuelos o sus padres cuando hay dinero de por medio. Que diga alguien eso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de algún asesinado por ETA. Que vaya y le diga, es que a usted solamente le interesan las subvenciones, lo que hubiera ocurrido en este país. Y de repente este tipo, portavoz adjunto del PP, que es que no es cualquiera. El portavoz adjunto del PP va y nos dice que cuando nos preocupamos por dónde están enterrados esos hombres y mujeres que dieron la vida por defender la República y por pararle 3 años los pies al fascismo en nuestro país, por preguntar dónde están enterrados, resulta que al parecer estamos interesados solamente por las subvenciones. O antes de ayer, es que uno se cansa de decir todas estas cosas. Uno dice, estoy cansado de hacer listados de impunidades, ¿no? El otro día una empresa sortea un puesto de trabajo en la cesta de Navidad. Que me voy a cagar en vuestros muertos 17 veces. O sea, sortean un puesto de trabajo. Ya no es que pidan un licenciado en administración de empresas para repartir bollería por la noche en Murcia. O ya no es que te pidan que te des de alta como autónoma, que abras 2 líneas de teléfono, que tengas plena disponibilidad todo el día y te van a pagar 400 euros. Ya no es que nos hagan ofertas laborales insultantes, sino que encima nos dicen, os voy a sortear un puestito de trabajo, imbéciles. Es que solamente falta que salga otra vez Rajoy a decir que va a sentar a un parao en su mesa a la cena de Navidad, como se hacía durante el franquismo. Es que es lo que nos falta, fíjense ustedes, recuperar otra vez, ya digo, esa condición de caridad. Es que ya lo había dicho Rajoy, que el Estado social tenía que quedar solamente para la gente que necesitara la ayuda, que no pudiera solventar por sí misma sus problemas. Por esto les digo que estamos en un punto de inflexión, estamos en un parteaguas, estamos perdiendo el contrato social de posguerra, que se logró en 1945 en Europa porque la derecha fue derrotada y que aquí lo incorporamos en 1978 en la Constitución porque copiamos lo que era el espíritu constitucional de la Europa que había derrotado, ya digo, a los nazis. Eso es lo que estamos perdiendo ahora mismo y por eso estamos volviendo, fíjese, ya a estudiar no es un derecho, sino que si no te lo puedes financiar tú, vale, acude entonces a la caridad. A la caridad. Fíjese que desaparece del sentido común la idea de que hay derechos, de que tenemos derechos. Bueno, adelante, está usted en su casa. La universidad pública todavía es de todos. ¿Sabemos cuánto? Bien, voy a entrar en materia, que no he empezado. Les decía, fíjense ustedes, que en todo este bardiburrillo hay un elemento que me gusta mucho y que lo cuento, todo esto lo tienen en el libro, que diría Umbral. ¿No? Todo lo que ustedes... en el libro. No está bien mucho, ¿no? Hay más. ¿Hay más? Vale. Porque hay cosas que no voy a contar para generar así como... ¿Cómo será eso? Cuando vayan corriendo por el libro. Bueno, miren, uno de los elementos centrales, que creo que sí que lo conté la otra vez, era que los marcadores de certeza han desaparecido, ya no funcionan. Y eso lo tenemos que ver, que es una de las claves esenciales de por qué estamos en un mundo tan confuso. ¿Qué son los marcadores de certeza? Eran los elementos que antes nos ordenaban la vida. Un marcador de certeza, y todos los marcadores de certeza, fíjense ustedes, tenían detrás algún tipo de institución. Para mí el marcador de certeza más importante que se nos ha quebrado es el del mundo del trabajo. Y de repente el mundo del trabajo era el que nos ordenaba la vida. Y como siempre cuento con la película Full Monty, esos parados de larga duración, que hacen un striptease masculino, porque ya no saben qué hacer. Bueno, y la metáfora me parecía excelente, porque cuando no tienes trabajo es que estás desnudo. Te falta tu manera de relacionarte con los demás y te sientes un parásito, ¿no? Fíjese que la quiebra del mundo del trabajo, ese hecho de que los trabajos no duren en Europa ya ni siquiera 2 años, ese hecho de que estemos constantemente cambiando de trabajo, de que la fábrica ya no sea el lugar de socialización, nos ha hecho perder uno de los elementos que nos enrumbaban en la vida. Segundo elemento importante, la muerte de Dios. La muerte de Dios, esa que decía Nietzsche, Dios ha muerto, aunque en el mayo 68 alguien escribió Dios ha muerto Nietzsche y alguien escribió debajo Nietzsche ha muerto, Dios.
La muerte de Dios no implica que Dios haya cogido con este frío una gripe terrible y haya muerto entre estertores allá en la galaxia de Andrómeda. La muerte de Dios es que Dios ya no lo necesitamos para las explicaciones sociales. Es decir, que saben ustedes que para hacerte santo necesitas probar 3 milagros. Claro, y uno compara los milagros que están últimamente probando con un capítulo del Dr. House y dices, pues, me parece más listo el Dr. House, ¿no? Claro, porque si de repente para hacer santo dices, te reconocen que le has quitado a alguien unas piedras en el riñón. Venga, que es usted diurético, ¿no? Un santo diurético. Pues no parece mucho, ¿no? O que la Madre Maravilla, cuando falleció, olía a nardos en la habitación, ¿no? Y ese pedido que me imagino a otra monja ahí con una ambipul. Bueno, la muerte de Dios implica, fíjense ustedes, que Dios ya no está en las explicaciones sociales, ¿no? Y por tanto Dios, que era el que nos ordenaba en buena medida el mundo, ya no está ahí para ordenarlo. Fíjense que el mundo del trabajo no se ha ido y Dios tampoco se ha ido, ¿no? Fíjense, por eso les decía que las cosas no se han terminado de marchar, pero tampoco valen del todo. El mundo de la familia también es algo líquido, es algo que ya no dura permanentemente. Ya hay más divorcios en España que casamientos. El mundo de las ideologías, se cae la Unión Soviética en el año 91. ¿Qué demonios significa hoy ser de izquierdas o ser de derechas? Es decir, a menudo no tenemos ya herramientas para entender bien qué significa eso, y tenemos que recurrir a cosas que no tienen la misma fortaleza académica como los de arriba o los de abajo. Pero es que lo de izquierdas y lo de derechas ya no termina de servirnos. Les decía también, fíjense ustedes, que no deja de ser curioso. El otro día presentábamos un libro en la FNAC y da como tristeza, porque la FNAC en la 4ª planta tenía prácticamente toda un ala enterísima y larguísima de los libros de política, ensayo, historia, y se ha quedado en una cosa súper pequeñita, y en su lugar que han puesto, por lo que la gente reclama, libros de autoayuda, ¿no? Libros de autoayuda. Es decir, fíjense ustedes que conforme desaparecen las explicaciones colectivas, más estas de libros de autoayuda, es decir, solvénteselo usted mismo, ¿no? En vez de buscar elementos de explicación colectiva, uno tiene que buscar su problema personal. Fíjense que esto es muy importante para mí entenderlo, pero incluso en términos personales, delegamos demasiadas cosas. Esta mañana le contaba a los alumnos que, fíjese que le delegamos a la iglesia esa idea de dar las gracias antes de comer. Nos salimos de la institución religiosa y nos olvidamos de dar gracias por la comida. Qué bueno sería que diéramos gracias por la comida, pero no dar gracias ni a un Dios ni a Carrefour, ¿no? Sino que hiciéramos una reflexión que a lo mejor cuando estamos comiendo hemos matado animales, estamos comiendo y otras personas no están comiendo. Es decir, fíjese que el simple hecho de hacer una reflexión antes de comer sobre los orígenes de la comida nos haría ser más reflexivos con cómo nos alimentamos. Y en qué medida a lo mejor estamos condenando a los países del sur a, en vez de plantar trigo y plantar maíz para alimentar a sus poblaciones, plantar soja para alimentar a las vacas que nos comemos nosotros aquí arriba, en el norte, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacer ese tipo de reflexiones las hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nos salimos de la institución eclesiástica, porque no nos ha interesado y hemos perdido eso que, ya digo antes, ellos se encargaban. Y no nos acordamos de traernos también esa responsabilidad cuando nos salimos. Ya digo, los libros de autoayuda gestionándonos nuestros problemas individuales, o el desarrollo tecnológico atendiendo a ¿qué? A nuestros intereses reales, realmente atendiendo a lo que nosotros buscamos. Quiero recordar que les contaba el otro día lo del oncólogo brasileño, que estaba súper enfadadísimo porque en vez de estudiar elementos de cáncer o estudiar elementos vinculados al Alzheimer sobre todo, él decía, ¿qué hacemos que no estudiamos el Alzheimer? Cuando las enfermedades cerebrales, neuronales, degenerativas son muy importantes. En cambio, dinero y más dinero en cirugía estética o en remedios contra la impotencia. Y el tipo decía, con sorna, que vamos a tener al final unos viejos con unas erecciones descomunales y unas viejas con unas tetas firmísimas, pero ninguno de los dos va a acordarse para qué, ¿no? Fíjense que el desarrollo tecnológico al final está marcado por pautas de mercado, ¿no? Y por tanto no está marcado por necesidades reales que pudiéramos definir. Y de repente se mete mucho dinero en algunas cosas y otras que pudieran ser más relevantes, pues nada, de nada, de nada. Y al final nos encontramos con un mundo McDonaldizado.
La McDonaldización del mundo, fíjense ustedes, es que cada vez nos comportamos más en nuestra vida cotidiana como en un McDonald's. Esto es una tesis de un discípulo de Habermas, de George Ritzer. Si ustedes ven cómo funciona un McDonald's, esto lo estamos trasladando a nuestra vida. Y hay 2 o 3 ejemplos que me gustan mucho. Lo importante de un McDonald's no es la calidad, sino la cantidad. Resulta que el vaso de la Coca-Cola está lleno de hielo, y te hacen como que se sale todo, pues es todo hielo. Pero la sensación es que, coño, ¿cuánto me ponen, no? O lo de las patatas está así con vado. Cogen así como con una pala y te echan, y se cae, y ponen otra vez, y parece que... No están como esos bares que son así como más tacaños que te ponen el zumo de naranja y te quitan 2 dedos y digan que está medio vacío y tal. No, ellos te lo llenan todo, ¿no? O el diámetro del pan de la hamburguesa siempre es más pequeño que el diámetro de la hamburguesa, de manera que, aunque sea muy pequeñita, siempre sobresale. Y te quedas con la sensación de que ¿cuánta hamburguesa me están dando, no? Luego la hamburguesa es basura, ¿no? Es comida chatarra. Pero lo importante del McDonald's es que te dan mucho por muy poco, ¿no? Es muy barato y demás. Fíjense cómo vamos trasladando eso a muchos elementos. Es la universidad que más carreras ofrece. Oiga, ¿son buenas o no son buenas? No, pero ofrecemos muchas carreras y tal. Oiga, pero son una basura. No, pero muchas, muchas. Pues somos la compañía aérea que más viajes hace a no sé dónde. Oiga, pero se viaja cada vez peor, pero viajamos muchísimo, ¿no? Otro de los elementos del McDonald's, fíjense ustedes, es que nos autoadministramos las cosas. En el McDonald's vas tú, te sirves, te lo llevas, entregas la bandeja. Eso se convierte en otro elemento, fíjense, donde ya casi no hace falta ni que hables con nadie, todo está automatizado, todo está frío. O sea, recuerda, si se dan cuenta, a la película de Charles Chaplin, esa de Luces en la ciudad, donde tú estás solamente apretando los tornillos, las tuercas, ¿no? Y todo lo demás se mueve. Tú esto es que te mueves como un autómata, hay líneas en el suelo para que tú vayas. Las sillas del McDonald's están diseñadas para que a los 15 minutos te duela el culo. Claro. Y te levantes y te marchas. Cuando si ustedes alguno ha trabajado en un McDonald's, saben, no sé si era el punto 7 o el 8, te obliga a sonreír a los clientes. Es otro rasgo generalizado. No sé si les ha pasado a ustedes que han ido a un restaurante y dicen, hola, ¿qué quieres? Quiero que te quites esa sonrisa porque me acaba de dejar mi mujer por mi mejor amigo. Bueno, ¿y qué vas a beber? Digo, mira, estoy jodida, mamá me echa del trabajo. Es que si no sonrío me echan. Bueno, vale. Te obligan, fíjense ustedes, te obligan a poner parte de tu intimidad al servicio de tu empleabilidad. Te obligan a que seas guapo, seas simpático, sonríes, aunque maldita la gracia que tengas, ¿no? Pero, fíjese, están comprándote cosas de ese tipo. Bueno, eso es otro rasgo generalizado. Y un rasgo que me interesa mucho del McDonald's, que se generaliza en nuestras culturas, es que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Tú vas a un sitio y en vez de probar la comida de ese sitio, dices, vamos al McDonald's que lo conocemos. Oye, pero es una mierda. Bueno, pero la conocemos. Y fíjense que eso es lo que explica, que es lo que les contaba, por qué en las carteleras la gente va a ver La Edad del Hielo 4, Rápido y Furioso 8, Shrek 15, Aterriza como puedas 128, etc. Fíjense cómo la gente prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y dense cuenta de una cosa, que esto es muy importante. ¿A quién le gustan los McDonald's? A los niños. Fíjense que cuando trasladamos el funcionamiento de los McDonald's a nuestra vida cotidiana, estamos infantilizándonos. Estamos infantilizándonos. El infante es infonis. El infante es el que no habla, el que no tiene voz. Y qué curioso que cuando no tienes voz, siempre tiene que haber un adulto que es el que va a hablar por ti, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes cómo me cansa la gente que va a ver estas películas absurdas y dices, ¿qué tal? Y te dice, unos efectos especiales espectaculares. Y dice, ¿y qué más? Unos efectos especiales, ¿no? Claro, y uno recuerda los dibujos animados, ¿no? Uno recuerda los dibujos animados, bienvenido. Uno recuerda los dibujos animados donde siempre hay explosiones y correcaminos que se caen y golpes y todo tipo. Es decir, son cuestiones infantiles, ¿no? Son cuestiones, ya digo, que no tienen mayor importancia. Déjenme decirles también, en la semana, hace 3 semanas, les apunté algo de esto, pero quiero darle con ustedes otro par de vueltas, porque cada vez me tienen más preocupado, que son las películas de zombies. Ayer escribí un artículo muy enfadado, ¿no? Porque ayer salió parte de algunas declaraciones del Madrid Arena, recuerdan, ¿no? Esa discoteca, además. Yo estoy súper enfadado porque yo tengo una alumna, esta mañana en clase tengo una alumna que estuvo en el Madrid Arena, de las que podía haber muerto.
Ella dijo que la sacaron medio aplastada. Y mi reflexión era, ¿qué está haciendo la gente joven al respecto? Es decir, nos hicieron cómplices de asesinato. Por el egoísmo de empresarios, por la codicia de políticos, por la cobardía de trabajadores, por la ignorancia y la estupidez de los propios jóvenes. Vale, han muerto 5. ¿Qué ocurre? En Madrid todos los días está la policía vaciando discotecas que tienen aumentado el aforo. Es decir, los jóvenes siguen metiéndose en esas ratoneras. Los jóvenes que los están expulsando de España porque no hay trabajo aquí. Los jóvenes que están condenados a trabajos basura constantemente. Y de repente uno se pregunta, ¿qué demonios está pasando? ¿No? Fíjese, por eso insisto, que me interesa mucho ver lo que no se ve. Porque en tanto en cuanto no lo veamos, vamos a seguir siendo la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal. Qué curioso que se pongan de moda las películas, te digo, de zombies. Miren los rasgos de las películas de zombies. Uno nuevo. Porque los zombies nos dan miedo. Lo que nos tendría que dar miedo es Martínez Pujante, ¿no? Uno de repente está y aparece Martínez Pujante y dices, coño, qué miedo, ¿no? O, no sé, incluso Ana Botella. Bueno, a mí lo que me... miedo, el anuncio este de la lotería de Navidad. Dices, pero... Me enseñaron primero un fake. ¿Sabe usted ya que hay algunos ya que son de broma, que hay más casi que los de verdad, ¿no? Y los de broma son mejores que los de verdad. Pero como vi 2 o 3 de broma y luego vi el de verdad, pensaba que el de verdad también era de broma. Que salía ahí Rafael enseñando los piños. Pero tío, que parece un semáforo, ¿no? Bueno, y la pobre Montserrat Caballé ahí, no sé, a mí no me parece serio. Bueno, les decía, fíjense ustedes, que las películas de zombies tienen que ver con el miedo. Primer rasgo, fíjense qué interesante. Primero, el deseo de los zombies no tiene límites. Los zombies, fíjense que no es como un lobo que tiene un deseo, pero si lo asustas, el lobo lo ahuyentas. Los zombies tienen un deseo elevado a la enésima potencia. Los zombies te persiguen y no frenan. Fíjense qué rasgo interesante, ¿no? Porque fíjense, si nos resultara muy rarito respecto de nuestra cultura el tema de los zombies, la gente no vería películas de zombies. No nos engañemos. Bueno, pues el primer rasgo, que estaba yo ahí pensando, dice... Bueno, pues el primer rasgo es... Vale, nosotros estamos enganchados por el deseo, pero es que el deseo que tiene un zombie es inimaginable. Segundo rasgo que nos da miedo de los zombies, pues que son igual que nosotros. Sé que los zombies son como nosotros, y por eso es profundamente inquietante. El tercer rasgo preocupante de los zombies, que parece que están vivos, pero están muertos. Y eso siempre da también susto. Cuarto rasgo, que son obscenos, obscena. Que lo que tenía que tener tapado, lo que tenía que tener por dentro, lo tienen todo por fuera, ¿no? Y eso también nos parece, tápate, ¿no? Tápate el hígado, tápate las tripas, tápate los huesos, ¿no? Los tienen todo por fuera. Y el último elemento de los zombies, fíjense, es que son lentos, son torpes, son brutos, coño, pero son perseverantes y van siempre juntos. Y, aunque no lo parezca, se apoyan mucho entre ellos. Yo decía en broma que eran como los políticos. O sea que, claro, a mí esto se me ocurrió porque, claro, el otro día viendo a Rubalcaba decir, ¡hemos vuelto! Yo pensé en una película de zombies, ¿no? Porque ¿a dónde coño te habías ido, Rubalcaba? Es decir, que no se ha ido a ningún lado, ¿no? Entonces, como... Y no crean que lo pensaba muy en serio y decía, a ver si aquí hay un rasgo teológico, ¿no? Pero no, Jesucristo por lo menos se fue 3 días, ¿no? Para que luego lo echaran de menos, pero este ni siquiera un fin de semana. Entonces, no se ha ido y dice, hemos vuelto, tal. Zombie, total, ¿no? O les decía el otro día que, claro, que sale de aquella operación el rey ahí, diciendo, me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir. Una frase enigmática donde las haya. Lo siento, ¿qué sientes? ¿Que te hayamos pillado? No volverá a ocurrir. ¿El qué no volverá a ocurrir? Que no te vas a ir cuando haya cámaras en fin, y me he equivocado. ¿En qué te has equivocado? ¿En lo de la Corina?
¿En qué? Cuéntame, ¿no? Que era una de las frases más enigmáticas de la historia política de España. Bueno, a lo que iba, fíjense ustedes, que para mí era lo relevante, es que les contaba, y creo que este es el corazón ya en serio de lo que quería contarles, es que los zombies somos nosotros. Es decir, que la idea central es que los zombies, en verdad, somos nosotros. Es decir, que los zombies nos mordieron. Y nos mordieron, les contaba, y esto es una de las cosas que he intentado contar en el libro, nos mordieron hace 40 años. No tiene que ver con nuestros 40 años de dictadura, sino que nos mordieron cuando la crisis de los años 70 tumbó el modelo keynesiano, es decir, el modelo de los estados sociales, y empezó a ser sustituido por otra cosa. Ahí, en ese momento, empezaron a construir un nuevo sentido común, que es el que nos explica todo lo que les he contado anteriormente. Es decir que, sin darnos cuenta, claro, cuando tú eres un zombie, no ves a los otros zombies, si es que es lo que nos pasa. Nosotros, claro, los que estamos aquí, que nos hemos salido un poquito de fuera, de nosotros mismos, nos hemos mirado, hemos reconocido la parte zombie que tenemos, estamos un poquito más entrenados para reconocer a los zombies. Pero muchos de nosotros somos zombies también. Estamos aquejados ¿de qué? Aquejados de lo que les dije también, y que es uno de los elementos centrales que más me interesa. Y es que tenemos que empezar a denominar las cosas para entender de qué hablamos. Tenemos que ser conscientes de que o sabemos de qué estamos hablando cuando utilizamos los conceptos, o estamos perdidos. Yo tengo dificultades, fíjese, hablo mucho del neoliberalismo. Vete a un mercado y dile a la gente que está comprando que el problema es el neoliberalismo. Te van a mirar con cara de marciano o de zombie. Tenemos que hacer un esfuerzo, fíjense ustedes, de definir las cosas para entenderlas. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una manera de entender el mundo basado en dos elementos, que los tenemos todos muy dentro: el individualismo y la competitividad. El modelo neoliberal es el que sustituye al modelo del Estado social. Le repito, en el año 45 en Europa, la derecha, que se había hecho fascista, es derrotada. Y van a ser las fuerzas que han ganado la Segunda Guerra Mundial, van a ser las que construyan la Unión Europea, las que construyan el constitucionalismo de posguerra, y es las que van a colocar en las constituciones todos esos argumentos de Estado social y democrático de derecho. En los años 70, fíjense ustedes, en los años 70 ese modelo quiebra. Quiebra por muchas cosas. Y esto, fíjense ustedes, o estudiamos o no lo vamos a entender. Y esto no puede ser divertido. Tenemos que hacer un esfuerzo de entender que nos sentamos a subrayar, a mirar el diccionario, a estudiar, o hay cosas que no las vamos a saber. Eso se lo digo ya con absoluta nitidez. Les contaba en broma el otro día que enfrente de donde yo estudio tengo la frase esa: y cuando estudia James Bond todo lo que sabe. ¿No? Porque yo un día estaba viendo una película de James Bond, coño, y al comienzo su jefe le preguntaba y se lo sabía todo. Se sabía cómo funcionaba el último aparato, se sabía dónde estaban todas las capitales del mundo, se sabía toda la historia de todos los países, y luego el resto de la película se la pasaba en el casino, fornicando, montando en coche. Y yo, como me hago siempre esas preguntas tontas en las películas, dije, ¿y este cuándo estudia? ¿No? Para saber tanto. Bueno, pues fíjense ustedes, más allá de la broma, no vamos a poder salir de este agujero si no hacemos un esfuerzo por estudiar. Y no me creo que todo se nos convierta en muy difícil. No me creo que un obrero del siglo XIX pudiera leer el manifiesto comunista y lo entendiera. O se lo explicaran y lo entendiera. Y resulta que ahora, cuando nos enfrentamos a algún tipo de problema, si no es divertido, si el profesor Monedero no es divertido, ya no me interesa. No puede ser. Tenemos que entender que hacemos un esfuerzo de conocimiento o estamos perdidos. No piensen que hay cosas difíciles que las vamos a entender como entendemos un dibujo animado, como entendemos cosas facilitas. Les decía, por tanto, fíjense ustedes, que tenemos que hacer un esfuerzo de definir cosas. ¿Qué demonios es el neoliberalismo? Bueno, les contaba aquello de Unamuno: ¿cree usted que existe Dios? Dígame qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Claro, o hacemos un esfuerzo de definición o estamos perdidos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo les contaba que cuando me entrevistan me dicen, ¿usted qué es chavista? Yo digo, ¿qué es chavismo? Vamos a hablar de otra cosa entonces, ¿no? ¿Usted qué es marxista? Y yo, ¿qué significa marxismo? Ah, pues pasemos a otra pregunta. Y eso me recuerda al alcalde ese que era muy bruto, que gana las elecciones y le dice a la secretaria, convoca el pleno para el jueves. Y dice a la secretaria, ¿con B o con V? Y dice, convócalo para el lunes.
Entonces, cuando alguien te quiere hacer afirmaciones fáciles, ¿es usted marxista, es usted chavista, es usted socialista, es usted anarquista? Y le preguntas, ¿qué es eso que usted dice que yo soy? Siempre se te quedan parados, ¿no? Bueno, quédense ustedes con la idea de que el modelo neoliberal se basa en una idea que tampoco es tan complicada. Si lo tuviéramos que resumir, el modelo neoliberal se basa en que todos nosotros tenemos que ser empresarios de nosotros mismos. Ese es el corazón del modelo neoliberal. Es decir, tenemos que basarnos en el principio yo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Que eso es un principio de las empresas. Las empresas piensan solamente en sí mismas. Y las empresas no pueden ser amables con las demás empresas porque entonces te expulsan del mercado y falleces. El problema es que hayamos trasladado a nuestra vida cotidiana principios que son de las empresas capitalistas. ¿Cómo se nos ha metido el virus? Se nos ha metido a través de tres cosas que tenemos que verlas. Y si no las vemos, vamos a seguir reproduciéndolas. El primer elemento a través del cual nos han convertido en empresarios de nosotros mismos ha sido a través de la mercantilización del mundo. Es decir, el mundo se ha convertido en una tremenda mercancía. Todo es una mercancía. Todo, ¿eh? El ocio, la amistad, el cariño, la vivienda, la comida, los planes de futuro. La pareja se ha convertido, fíjense ustedes, en un elemento mercantil. Hasta las metáforas que utilizamos, estoy invirtiendo mucho en mi pareja. ¿No has probado a quererla? ¿No? Estoy invirtiendo mucho en mi pareja. Son cosas que te quedas, o no gastes el tiempo ya como que se gasta, ¿no? Ya no se pasa, sino que se gasta. Otra vez mercantilizando el tiempo. La gente que traslada, fíjense ustedes, principios de ese capitalismo que necesita que estemos todo el rato innovando. Esa concepción clean de la existencia, lo trasladamos también a la pareja. Ah, si mi pareja me hace crecer, vale. Si mi pareja me apoya en mi proceso de realización personal, vale. Si mi pareja veo que no funciona mucho, entonces la tiro y pruebo con otra. Fíjense que a priori yo no tendría ningún tipo de problema con esto. Pero la pregunta es, ¿estamos siendo más felices o más infelices? Porque es una pregunta importante. Podríamos ver si esta concepción mercantil de la pareja nos está haciendo más felices o nos está jodiendo la vida. Porque si nos está haciendo más infelices, igual tenemos que replantearla y entender que a lo mejor los criterios de la vida en pareja no son los criterios de una oferta mercantil de vida. Que fíjense ustedes, en esa mercantilización uno estudia ¿para qué? Uno estudia ya no para formarse, sino solamente para emplearse después. Estamos pagando los estudios para vender después un poquito mejor nuestra mano de obra. Y fíjense que yo veo un profundo problema en esto de la mercantilización del mundo. Y es que, como todos son mercancías, todo está a mi alcance. Solamente si tengo dinero suficiente. Pero pienso que puedo tener todo a mi alcance. Fíjese, aparece la palabra central que quería hoy discutir con ustedes, que es la palabra deseo. Por eso les decía que los zombies tienen un deseo inacabable. Es que puedo tenerlo todo en el mundo. Es que ya puedo acceder a todo. Cualquier cosa, si tengo dinero, puede ser mía. Y fíjense ustedes, si una persona cree que puede tenerlo todo, está loca. Pero si son millones los que tienen esa idea, quien está loca es la sociedad. Es decir, fíjense ustedes que mercantilizar el mundo, convertirlo en cosas a las cuales yo puedo acceder solamente si tengo dinero, no si tengo capacidad, si soy simpático, si soy cariñoso, si estoy lleno de amor, no. Accedo si tengo dinero. Es decir, que todo lo vemos como cosas, es como, nuestro comportamiento es como el comportamiento que tendríamos con gente que se prostituye. Como pago, respondes al 100% de mis exigencias, ¿no? Y fíjense que ese comportamiento nos enloquece necesariamente. Fíjense que la frase de Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, tiene que ver con que tenemos dificultades para imaginar los elementos de nuestra vida cotidiana que no estén atravesados por la idea de la mercancía. El otro elemento central es el de la precarización laboral, que no me detengo mucho porque ya se lo he contado. Es decir, vivimos en un mundo precario, donde estudiamos una carrera, estudiamos otra carrera, hacemos un máster, hay gente que se opera para ser más empleable, hay gente que entra en el quirófano para que te contraten. Es decir, ya no sabemos qué hacer para ser empleables, para ser, ya les digo, sonreímos en el trabajo,
Les vendemos con el trabajo, con nuestro trabajo, nuestras piernas o nuestra fortaleza o nuestra alegría. Y dices, oiga, que me está dando un puesto de trabajo, no se meta también en las cosas de mi intimidad. En cambio, fíjense ustedes, al no durar los trabajos nada de tiempo, al saber que estamos sujetos a que nos despidan en cualquier momento, tenemos un profundo miedo, porque basta cualquier tropiezo para regresar a la casilla de salida. Y de repente, fíjense ustedes, ya digo, el problema no solamente es eso, sino que vamos interiorizando toda esa basura. Hasta el punto, como les decía, que en Estados Unidos no hay pobres, hay losers, hay perdedores. Y no es igual ser un perdedor que ser un pobre, porque si eres un pobre puedes exigir a la sociedad, coño, que es que no te ha dado la posibilidad de estudiar. En cambio, si eres un perdedor, es culpa tuya por no haber hecho, no sé, no haber estudiado química o física cuántica o árabe o informática de última generación a las 6 de la madrugada en internet en tu casa. Bien, el siguiente elemento, fíjense ustedes, que me interesa mucho de esa inoculación del virus neoliberal ha sido a través de la desconexión. Que me interesa también que lo reflexionen ustedes, porque es muy fascinante en un mundo donde supuestamente estamos conectados, que estemos tan desconectados. Supuestamente estamos conectados, pero fíjense, la gente no se encuentra tanto como se encontraba antes. Y datos muy concretitos, la gente no se conoce en el edificio donde vive. La gente no se conoce en el edificio donde vive. La gente no sabe de dónde salen las cosas. La gente come los alimentos y no sabe de dónde vienen. No sabe de dónde viene la luz, el agua. Fíjese que en esa desconexión propia de los que vivimos en ciudades hay un desconocimiento radical del otro. El último elemento de la desconexión, fíjense ustedes, a ver que me pierdo yo con mis notas, sí. La idea, fíjense, de todo esto es que tanto la mercantilización como la precarización como la desconexión han convertido la realidad en un sentido común. Y esto es una cosa que tenemos que entender. Un sentido común es lo que pensamos de inmediato frente a las cosas, que no nos chirrían las cosas. El otro día, ayer, se ha montado un escándalo porque en una universidad de Málaga ha salido un anuncio de prostitución dirigido a las estudiantes universitarias. No, de prostitución, no, perdón, de cine porno. Hay gente que se ha escandalizado. ¿Por qué? Fíjese que esto me recuerda mucho a mí al 15M. Es decir, yo soy clase media, no me trates como un proletario. Yo soy clase media, no me trates como un proletario. Que las putas son otras, no nosotros. Entonces, fíjese, en ese imaginario de que tú estudias en la universidad y te has liberado de determinadas cosas, de repente ahí queda clarísimo que no es verdad. Y esto que podía funcionar bajo manga, de repente, como son impunes y ya no tienen miedo a nada, te colocan el anuncio en universidades diciendo, ¿quieres pagarte los estudios? Pues hazte una película porno, amateur, que yo te voy a ayudar. Fíjese que ese sentido común, les invito por favor a que se den cuenta de que ese sentido común nos tiene atemorizados. Miedo a que nos coman como mercancías. Miedo a, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, no tener un trabajo digno que nos permita imaginar el futuro. Miedo a quedar desconectados, sentirnos solos y ser rehenes de los ansiolíticos, los antidepresivos, el alcohol, las drogas o el tabaco, porque estamos demasiado solos. Y ese temor profundo, fíjense ustedes, nos ataca al corazón de lo que somos. Miren, tengo el corazón partido, que diría Alejandro Sanz. No sé si han visto el vídeo que han hecho la gente de Canal Nou. Canal Nou es el canal valenciano que, como la Telemadrid de Madrid, es un canal de partido, insultante. Es decir, era un canal que no informaba cuando comparecía el presidente de la Generalitat a los juzgados porque estaba imputado y estaba declarando. No salió el accidente del metro que murieron cientos de personas. Cientos, ¿no? ¿Cuántos fueron? 43 y cientos de heridos, ¿no? Pues sí. No salió ningún tipo de información, por supuesto, sobre Fabra. Es decir, era como una televisión de partido muy insultante. Van y la cierran. Y los trabajadores hacen un video delante de la estación de metro diciendo, en esta estación yo tenía que haber informado de las negligencias de la Generalitat en el accidente de metro
que ocultamos en este canal. En otro lugar, yo desde aquí, desde este juzgado, tenía que haber... Me partió el corazón porque hay un dicho en Venezuela que dice: tarde piaste, pajarito. Tarde piaste, pajarito. Fíjese que casi me da más vergüenza que saquen ahora este video diciendo: fuimos basura, no tuvimos coraje, teníamos el miedo metido en los cuerpos y nos quitaron la dignidad. No sé si es mejor o no es mejor, si les digo la verdad no lo tengo claro, pero me parte el corazón ver a esa gente que podía en un momento determinado haberse enfrentado, aunque hubieran perdido su trabajo, pero hubieran tenido el coraje de decir: así no se hacen las cosas. O esos periodistas que se niegan a entrevistar a una televisión de plasma, o esos periodistas que se hubieran negado a que no hubiera preguntas. Es decir, que hubieran dignificado su profesión. Si es que al final te están echando igual, si es que al final te están humillando igual. ¿Por qué es esto? Ya les digo, por este miedo profundo que tenemos dentro. Bien, fíjese que quien no asuma ese sentido común, te van a ver como que estás fuera de la realidad. ¿No saben ustedes cuántas discusiones he tenido con catedráticos importantes, me invitan, que han terminado siempre gritándome: esto es lo que hay, esto es así, esto es lo... Pero con ese argumento, y te gritaban. Creo que les conté lo de la jaula con los monos, ¿no? El otro día. Es decir, el experimento ese de Harlow, donde metes a 5 macacos, escalera, plátanos arriba, cuando suben los plátanos, lluvia de agua helada. Lluvia de agua helada. Y a la tercera vez los plátanos dicen no suben, y cuando alguno va a subir, lo agarran y le dan una paliza. Van sacando a los monos, entra otro, el que entra sube por los plátanos, le agarran y le dan una paliza. Sacan a otro mono, entra otro nuevo mono, sube por los plátanos, le agarran, le dan una paliza, incluido el mono que le han dado una paliza, no sabe por qué. Pero sabe que al que suba por esa escalera hay que darle una paliza. En el experimento han sacado a los 5 macacos, los 5 son nuevos, y cada vez que entra uno lo agarran y le dan una paliza. Y decíamos de broma el otro día que... No me pregunten por qué, pero yo me lo imagino que uno de los monos es de UPyD y le dice: ¿a qué hemos hecho siempre las cosas así? Aquí no vengas tú con novedades, ¿no? No vengas tú aquí con nuevas historias. Fíjese que en ese planteamiento que les estoy contando, en ese sentido común, el que se salga del sentido común va a ser visto como un marciano. ¿En qué consiste ese sentido común? Que nos ha captado a todos. Les conté lo del tipo pobre que estaba en el cerro de Venezuela, en la campaña electoral. Está Aristóbulo Istúriz, un alcalde negro de Caracas, y está convenciendo a un paisano para que vote al Partido Socialista. Y el otro está ahí escuchando, bueno, sí. Y cuando termina de contar el cuento, le dice: pero yo a ustedes no les voy a votar. Dice: ¿pero por qué? Es que yo estoy en contra del socialismo. ¿Por qué está usted en contra del socialismo? Dice: es que a mí el socialismo me va a quitar lo que tenga. En la parte pobre de los pobres. Y le dice a Aristóbulo: vamos a ver, tiene usted la luz conectada allá afuera, que me voy a hacer el loco como que no lo he visto. Tiene usted los cristales rotos. Tiene usted la mesa calzada con un libro que le regalamos nosotros en las anteriores elecciones y que no se lo ha leído, cabrón, que lo tiene ahí para calzar la mesa. ¿Pero qué le vamos a quitar? Y el tipo contesta: ¿y si me toca la lotería? Fíjense que dice mi maestro Boaventura de Sosa Santos que durante el siglo XIX nos incorporamos como ciudadanos a través del trabajo. A lo largo del siglo XX nos incorporamos a través del consumo, mientras que ahora nos incorporamos a través del deseo de consumo. Somos obedientes no porque tengamos trabajo ni porque podamos consumir, sino porque deseamos consumir. Y en ese deseo tienen captado nuestro imaginario, y eso es lo que hace que no encontremos ese deseo de consumo. Nos tiene, ya digo, atenazados y no encontramos soluciones alternativas de ningún tipo. Voy a ir terminando para que realmente podamos hablar, porque ya he hablado como de súper demás. Me quedan aquí páginas para aburrir. Bueno, miren, véanse en ese sentido común. Ese sentido común ha construido una serie de afirmaciones que todos y todas nosotros los tenemos incorporados, todos nosotros. Y fíjense que han sido 40 años convenciéndonos de que las cosas son así y de que no hay lectura alternativa. Primero, que la naturaleza humana es egoísta. Y hemos interiorizado que esto es una guerra de todos contra todos.
Y de repente el libro de Dawkins de los años 60, El gen egoísta, se convierte en la Biblia que supuestamente nos explica que es verdad que somos egoístas. No saben ustedes la cantidad que hay de evidencia de que es al contrario. Cómo me gusta una cosa que he leído recientemente, no sé si lo contaba, de que a diferencia de los chimpancés, a diferencia de los chimpancés, tenemos la retícula, es decir, tenemos 3/4 partes de blanco de los ojos. ¿Saben para qué? Para que nos baste un cruce de miradas para entendernos. Han hecho cientos de experimentos con niños, donde los niños se socializan solamente con la mirada. Mientras que los chimpancés, que tienen el ojo prácticamente oscuro, cuando quieren señalar tienen que, como los pueblos, con toda la cabeza. ¿A dónde va? Allá. ¿Va a Zaragoza? Bueno, fíjense que la conclusión es que tenemos la parte blanca para que, leyendo simplemente el movimiento de los ojos, nos encontremos, porque es mentira que esto sea una lucha de todos contra todos. Y está demostrado que tenemos empatía, que uno bosteza y todos bostezamos, que la risa es contagiosa, que la tristeza la leemos en las caras y nos entristecemos. Llevamos 20 años conociendo las neuronas espejo. Sabemos que los niños aprenden imitando. Sabemos que cuando estamos viendo un partido de tenis, estamos jugando el partido de tenis con nuestra cabeza y se están activando en nuestra cabeza los mismos mecanismos, salvo los brazos, pero estamos activando todo. ¿Saben por qué estamos estudiando esas cosas? Porque los publicistas lo están estudiando para vendernos mejor las cosas en la televisión. Claro, no se crean que lo estamos estudiando porque haya gente muy interesada en aprender estas cosas, sino porque están pagando plata porque quieren saber qué ocurre en nuestras cabezas cuando estamos viendo algo. Y de repente descubren que tenemos neuronas espejo. Claro. Y resulta que nos han dicho durante 40 años que no, que la naturaleza humana es egoísta. Nos han dicho, fíjense ustedes, que lo privado funciona mejor que lo público. Y nos lo han dicho hasta la saciedad, hasta que hemos interiorizado que es bueno que haya menos funcionarios. Somos tan tontos que hemos pensado que es bueno que haya menos funcionarios, sin entender que un buen servicio de funcionarios son más profes, más enfermeras, más médicos, más atención, más cuidados. Y de repente hemos interiorizado que eso no funciona. Y de repente hay gente que te argumenta, no vamos a privatizar. ¿Recuerdan? Intereses privados presentados como intereses públicos. Y te dicen, no, vamos a privatizar, ahora se dice externalizar. Vamos a privatizar porque privatizando va a funcionar mejor la cosa. Otra mentira que se convierte en sentido común. Tercero, la política es sucia. Y hemos comprado ese mito franquista, a usted como yo no se meta en política, que decía el asesino Franco, ¿no? Y de repente, fíjense ustedes, la política como algo sucio. Preferimos vernos como clientes en vez de como ciudadanos. Fíjese, hemos entendido que el progreso es tecnología. Y hemos interiorizado que el progreso se lo dejamos a la tecnología. No tiene nada que ver con nosotros. Es una cuestión de la tecnología y viene solo. Hemos planteado como sentido común, fíjense ustedes, un regreso a la irracionalidad. La gente otra vez mirando el horóscopo, la gente otra vez atendiendo a chamanes, Y fíjense, hay una parte de verdad en esto. Que la gente quiere recuperar la parte de espiritualidad que hemos perdido, la parte de pensar si tenemos los seres humanos un destino, si tenemos un objetivo en nuestra vida. Pero de repente no es eso, sino que volvemos a recuperar cuestiones medievales de mirar, horóscopos o cosas de ese tipo. Nuestro gusto por lo estandarizado. En vez de escandalizarnos de ver la edad del hielo 5, en vez de decir qué sinvergüenzas, decimos, ay, vamos a verla, que las otras 3 estuvieron bien, o las otras 4, ¿no? Y lo último, fíjense que hemos interiorizado, es que el consenso es mejor que el conflicto. Que el conflicto está mal, que hacer ruido, que montar bronca, que quemar un contenedor es malo. Porque las cosas tienen como una cierta lógica vinculada al orden. Termino de verdad. Fíjense que con este sentido común, no es extraño que 2 de las películas más taquilleras hayan sido Batman o James Bond. Qué curioso que el último Batman pelea contra el 15M. El último Batman pelea contra el Frente Cívico. Claro, contra Ocupa Wall Street. Pero así, ¿eh? Y el último James Bond, ¿contra quién pelea? Contra Julian Assange y los papeles de Wikileaks. Y si ustedes miran la película con ojos no con lo que se preguntan algo de lo que hay detrás, van a encontrar que el mensaje de Batman o el mensaje de James Bond es el mismo. La ciudadanía no está preparada para conocer la verdad.
La ciudadanía no es lo suficientemente madura para conocer la verdad y por eso hay que mentir a la gente. Y hay que ocultar, y Batman asume la responsabilidad de ocultar, y James Bond igual. Tiene la responsabilidad de acabar con aquella persona que nos quiere dar a nosotros información. Porque la verdad, fíjense ustedes, se convierte en algo indeseable. Bueno, yo no sé cómo voy a resumir, pero voy a intentarlo. Miren, todo esto que les he contado, se lo dejo para su reflexión, porque no lo voy a contar porque les voy a aburrir mucho. Pero hay una idea central de todo lo que nos está pasando, Y la idea central es que, si es verdad que está cambiando el contrato social, si es verdad que estamos ante un pulso, ¿saben ustedes qué tiene que dinamitar la nueva necesidad del modelo económico? Tiene que dinamitar la idea de igualdad. Y si ustedes piensan un poquito, casi todas las medidas que está tomando el gobierno, no solamente en España, sino en todos los países, salvo los países que tienen procesos de transformación, todas las medidas lo que están atacando es directamente a la idea de igualdad. Qué curioso, la idea de igualdad que fue la que puso la izquierda, que derrotó a una derecha que se había hecho fascista después de durante los años 30, y ya digo que fue derrotada durante la Segunda Guerra Mundial. Les invito solamente a que reflexionen los efectos de la desigualdad, que no estamos aprendiendo lo que significa, La desigualdad implica, primero, la caída de la igualdad de oportunidades. Es decir, que si hay desigualdad, hay gente que no va a estudiar, Hay gente que no va a poder plantearse proyectos de vida que otros sí van a poderse plantear. Y por tanto, uno de los elementos centrales de nuestro orden social se dinamita, Y a ver qué ocurre. Se rompe la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo se malgastan recursos. Si resulta que hay un 40% de la población que no puede estudiar ni desarrollarse, estamos tirando ese 40% de recursos a la basura. O ya no les digo nada si, como ocurre ahora, los mejores, los más preparados, se nos van fuera del país. A rendir, o sea, nos hemos gastado el dinero en formarles y resulta que ahora que van a rendir sus esfuerzos a los países ricos, que es donde van a encontrar trabajo. En segundo lugar, la desigualdad genera una ruptura, y lo conocen los que son más mayores, genera una ruptura intergeneracional, terrible. Es que hay muchos abuelos sosteniendo a la familia, pero también hay gente que mira hacia arriba y dice, coño, a mí ya no me va a tocar nada, ¿por qué voy a pagar yo una pensión si yo no la voy a tener? Fíjense que se rompe un acuerdo intergeneracional que está en el corazón de nuestras sociedades de los últimos 40 años. El consenso intergeneracional. Hay un elemento que yo no lo soporto, y es que las desigualdades, no lo soporto, no saben ustedes cómo. Las desigualdades generan diferentes esperanzas de vida. Hay gente en España que va a vivir hasta los 65 y otros que van a vivir hasta los 80, hasta 15 años de diferencia. Y es como si a determinada gente, que son los mismos, son los que no han tenido trabajo fijo, los que no han tenido acceso a sanidad, los que no han tenido una vivienda sensata, los que han tenido que retrasar determinadas decisiones porque no había dinero, esa gente se muere 15 años antes. Es como si cuando determinada gente cumple determinada edad, las pusiéramos en la pared y las fusiláramos. Bueno, pues es lo que estamos haciendo en estas sociedades, pero de una manera silenciosa, pero lo estamos haciendo. Siguiente elemento, cada vez hay más trastornos mentales por la desigualdad. Miren, yo esto lo vi leyendo a Valle Inclán. ¿Se acuerdan de esa España de frikis, esa España de seres deformes, esa España de locos, esa España de las comedias bárbaras de Valle Inclán? ¿Qué había detrás? La ausencia de servicios públicos de sanidad. No nos engañemos. O sea, todo ese desfile de personajes grotescos, ¿quiénes eran? Sino personas que no habían tenido acceso a la sanidad. Claro, ¿no? Y estamos regresando otra vez a eso. La desigualdad genera, ya digo, también esos trastornos. Por supuesto, aumento de la delincuencia, por supuesto, estaría bueno. Y un último elemento que les invito a que lo reflexionen, que es el corazón de muchas de las charlas que doy, que por eso digo que el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Saben qué está generando las desigualdades? Unos ricos, arrogantes, desprejuiciados, que desprecian al resto de la población y que se convierten, desde mi perspectiva, en monstruos
que tienen tanto dinero, que forman parte de esos locos, que creen que el mundo está a su disposición porque ni siquiera se dan cuenta de cuáles son las necesidades de la gente de a pie. Fíjense que con eso es que hay gente que tiene más dinero que todo un país. Es que los ricos tienen más dinero que países enteros. El otro día leí una frase que me gustó mucho, la ha repetido alguien por ahí, es que estamos construyendo sociedades donde las clases trabajadoras no tienen trabajo, las clases medias no tienen medios y las clases altas no tienen clase. Se convierten, ya digo, en monstruos arrogantes terribles. ¿Saben un elemento que ha ayudado muchísimo a eso? Que nos han robado el diccionario. Uno de los elementos que yo analizo mucho en el libro es que nos han robado el diccionario. Cuando nosotros decimos, es que el deporte no puede ser gratis, dice el otro día una concejala descerebrada del Partido Popular de Madrid, es que el deporte no puede ser gratis, y dices, imbécil. La Constitución española exige a los poderes públicos garantizar el desarrollo del deporte para los españoles y las españolas. Y además, imbécil, no es gratis, porque lo estamos pagando con nuestros impuestos, no es gratis. Y hay mucha gente que cree que las cosas son gratis. Tenemos que salir de esa cultura. No es una cultura nuestra. Las cosas no son gratis, sino que tomamos decisiones políticas de, en vez de utilizar el dinero en salvar los bancos, lo utilizamos en esto. Pero no es gratis. No es gratis. Fíjense ustedes que el otro día discutiendo con, aquí, o en Valladolid, discutiendo con sindicalistas, diciendo a los sindicalistas mercado de trabajo. Dices, pero ¿cómo coño mercado de trabajo? Si durante 100 años la izquierda ha estado peleando para sacar a los trabajadores de la condición mercantil. ¿Qué hacen los sindicatos hablando de mercado de trabajo? ¿Qué hacemos hablando de daños colaterales? Que no, que son muertos. Claro, tú hablas de daños colaterales y después te puedes sentar ZP con Tony Blair, porque no han muerto asesinados 600.000 iraquíes, sino que son daños colaterales. Y total, al fin y al cabo, daños colaterales, ¿qué más te da? No son guerras, son procesos de democratización. Fíjense que con las palabras nos han vaciado todo. Reflexionen en su propio lenguaje. Nos han vaciado la democracia. ¿Qué coño es la democracia? ¿Votar? ¿Cada 4 años? ¿Eso es la democracia? Eso no era en Grecia la democracia. Y ningún teórico va a decir que democracia es votar cada 4 años. No hay responsabilidad política. Miren, en el año 81, Mitterrand hizo políticas keynesianas de subir el salario mínimo, controlar las finanzas, y tuvo que deshacer esas medidas de protesta. ¿Saben por qué? Porque lo obligaron los mercados. Los mercados se pusieron de acuerdo y le impulsaron, hubo una devaluación del franco. Pero es que ZP nos han contado ayer que es que ya no son los mercados, sino que son los políticos los que trabajan para los mercados. Y que es la Merkel la que le dice, pide un rescate. Que al final dice que no, pero lo pidió, porque rescatamos a los bancos. Fíjense en la diferencia, ¿eh? Antes eran los mercados y ahora son los políticos. Y no nos indigna que sean los políticos. O dicen que nos han robado Repsol. Dices, oiga, pero es que un 18% de Repsol es español, el resto son gente privada. ¿Cómo que Repsol es nuestro? Bueno, en fin, no voy a aburrirles con esto. Y tampoco les voy a decir, ya acabo, ya acabo. Todo esto, fíjense ustedes, todo esto ya lo saben, no se lo voy a contar porque ya lo saben. Pero todo esto en España se agrava por la transición. No os lo voy a contar porque haría falta otra charla. Solamente les dejo la idea que les conté la otra vez. Lo mejor de Europa ha sido el antifascismo. El antifascismo es el que puso el Estado social y democrático de derecho en la Constitución italiana del 48, en la Constitución francesa del 46, en la Constitución alemana del 49. Fue el antifascismo. El antifascismo se celebra como días nacionales en Europa. Tienen placas las brigadas internacionales. Les hacen desfilar el Día Nacional. Mientras que aquí hacemos un monumento a las brigadas internacionales en la Complutense de Madrid y al día siguiente está mancillado. En España, ¿eso qué es lo mejor de Europa? El antifascismo. En España es una tribu urbana. Los antifascistas son una tribu urbana. Lo mejor de Europa. Por tanto, ahí está la diferencia de España. No tenemos las herramientas que ellos tienen para defender el Estado social y democrático de derecho. Porque además no tenemos historia. Porque en la transición nos dijeron que teníamos que olvidar nuestra historia. ¿Cómo me emociona? No sé si lo contaba el otro día, el viejito que me cuenta que lo obligaron a cargar aviones con bombas en octubre del 34 en la base aérea Virgen del Camino, en León. Y el tipo dijo que se negó.
Y vino un sargento y dijo, o subes las bombas o te van a fusilar. Súbelas, yo piloto, y tiramos las bombas en un monte. Los dos soldados cargaron el avión, fueron y tiraron al monte. Y cuando regresaron los detuvieron. El sargento era un primo de Franco, el 17 de julio del 36 lo fusilaron. Y los otros dos soldaditos que estaban en Jaca, cuando gana el Frente Popular lo sacan. Y cuando estaban regresando desde Jaca a León, contaba el viejito emocionado que en todas las estaciones de tren paraba el tren y salía la gente a aplaudirles y abrazarles por no haber tirado bombas contra el pueblo. ¿Dónde está toda esa memoria hermosa de nuestro país? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestra rabia hoy si no tenemos ejemplos como los de ese viejito? Si nos lo han robado, y los únicos que tienen una memoria recta, como siempre digo, es Dolores de Cospedal o Belloc, que me lo he encontrado en el tren. También tiene aspecto de zombie. Bueno, fíjense. Me ha pasado una cosa curiosa, que estaba sentado enfrente de Belloc, yo le miraba así con chulería madrileña. Me miraba así como diciendo, me suena esta cara, pero no sé. Yo estaba extraño que estuviera ahí, hasta que ha venido el revisor y me ha dicho, no, usted no es de aquí, usted es el turista. Dije, ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí ir al lado de estos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que tarea. En tanto en cuanto no reconstruyamos nuestra historia, es absolutamente imposible que podamos encontrar soluciones para nuestro país. Les he dicho siempre que yo soy un pesimista esperanzado. Pesimista porque creo que España está en venta. Pesimista porque creo que no hay una alternativa cerrada y eso nos paraliza. Pesimista porque creo que el sentido común generalizado es neoliberal. Pesimista porque creo que prácticamente todos los partidos parlamentarios son zombies. Pesimista porque creo que todavía hay mucho miedo. Pero sin embargo, créanme, soy también profundamente esperanzado. No les voy a decir todas las razones, porque es todo esto por las cuales soy esperanzado, porque entonces no hay charla y las preguntas van a salir. Pero déjenme contarles algo, leerles una cosita breve de por qué soy esperanzado. Ustedes conocen la canción de Chuck Berry, Johnny B. Good, una canción clásica del rock and roll. Pues yo he metido un capítulo en este libro que se llama Johnny B. Good. Y el capítulo dice lo siguiente: Johnny B. Good, sed buenos, sobre todo con vosotras mismas. Apagad la televisión, leed algo o leed más. Desconfiad de quienes os quieren entretenidos y no haciéndoos preguntas. Cuestionaos si no habrá gente aprovechándose de vuestra renuncia a la política. Mirad como enemigos a los que os quieren alienados con latigazos de falsa felicidad y con proyectos sin médula. Siempre habéis estado en los momentos brillantes de la historia. Dejad que se equivoquen los que os dan por perdidos. Contadnos más cosas, bajad a las plazas, cantad vuestras verdades, dudad de las certezas que os repudian. La gente decente sabe cosas que al principio cuesta entender. Insistid, sed el trueno después del relámpago. Y ojalá, como siempre digo, les haya ayudado un poquito también a ustedes a ser ese trueno después del relámpago. Gracias. Que pega un poco de agua, descansas, las cuerdas vocales, está llevando un tute... No, yo ahora quiero que participen ustedes, marcha. que Bueno, comenten, ir pensando vuestras preguntas. Vamos a abrir unos turnos de preguntas, 3 preguntas, ¿vale? 3 preguntas, contestas y volvemos a abrir un nuevo turno de preguntas. Pero no hace falta que sean preguntas, ¿eh? O sea, que quien quiera opinar, que opine. O sea, que tampoco hace falta preguntar. Aquí esto ya es de todos. Ya es horizontal. Vale, le damos un descanso. Parece que tenemos una pregunta por aquí. ¿Y dónde está Silvia, bro? Otra al fondo y otra aquí. Vale, luego abrimos... Perdida. Es que si no, se acumulan muchas preguntas y no sabemos muy bien... bueno, Juan Carlos ya me imagino que hasta se puede perder, tantas preguntas.
Bueno, recordar